Continuamos con Oscar Wilde. Capítulo 2. 10 minutos después, con el rostro pálido de terror y los ojos enloquecidos por el dolor, Lord Arthur salía corriendo de Bentinck House, abriéndose paso entre el grupo de lacayos cubiertos de pieles que esperaban bajo los pabellones. Parecía no ver ni oír. La noche estaba fría y los faroles de gas que alumbraban la plaza titilaban por el viento. Tenía las manos ardorosas y la frente abrazaba fuego. Andaba distraído, siempre adelante, dando traspiés como un borracho. Un policía le miró con curiosidad al pasar y un mendigo que le salió al paso desde el portal para pedirle limosna se apartó aterrado al ver un infortunio mayor que el suyo. Una sola vez se detuvo debajo de un farol y se miró las manos. Creyó ver en ellas la sangre que las manchaba y un gemido escapó de sus palpitantes labios. Asesinato. Eso era lo que el quiromántico había visto en ellas. Un asesinato. La noche parecía saberlo y el desolado viento lo musitaba en sus oídos. Los rincones oscuros de las calles lo acusaban, los tejados le hacían visajes. Primero legó al parque, cuya oscura arboleda parecía atraerle. Se apoyó en la verja, fatigado, refrescando su frente con la humedad del hierro y escuchando el tembloroso silencio de las frondas. Un asesinato, un asesinato. Se repetía como si al oírsele pudiera atenuar el horror de la palabra. El sonido de su propia voz le hizo estremecerse y a pesar de esto casi deseaba que el eco le oyera y despertar de sus sueños a la ciudad dormida. Sintió un frenético deseo de parar a cualquier transeúnte y contárselo todo. Después continuó su marcha vagando por la calle de Oxford, por estrechas y vergonzosas callejuelas. Dos mujeres de rostro pintado se burlaron de él al pasar. De un patio sombrío salían ruidos, maldiciones y golpes, seguidos de gritos agudos y arracimados bajo el húmedo umbral. Distinguió las espaldas y los cuerpos fatigados de la pobreza y la decrepitud. Le invadió una extraña piedad. ¿Acaso aquellos hijos del pescado y de la miseria estaban predestinados a un fin como el suyo? ¿Acaso eran, como él, simples marionetas de un monstruoso guiñol? Y no obstante, no era el enigma, sino la comedia del sufrimiento lo que le conmovía. Su absoluta inutilidad, su inicitada falta de sentido. Qué incoherente y qué falto de armonía le pareció todo. Le asombraba el desacuerdo existente entre el optimismo superficial de los días y los hechos reales de la existencia. Todavía era muy joven. Al cabo de un rato se encontró frente a la iglesia de Marylebone. La silenciosa calle parecía una larga cinta de plata bruñida, moteada aquí y allá por los oscuros arabescos de las sombras movedizas. A lo lejos, la oscilante
luz de los faroles de gas, y delante de una casita rodeada por una barda, esperaba un coche de alquiler solitario, cuyo cochero dormía dentro. Lord Arthur anduvo rápidamente en dirección a Portland Place, mirando a su alrededor continuamente como si temiera que alguien le siguiese. En la esquina de Rich Street, dos hombres leían un cartel fijado en una valla. El extraño sentimiento de curiosidad que despertó en él y lo hizo cruzar la calle en aquel sitio. Al acercarse, la palabra asesino en letras negras le saltó a la vista. Se sobresaltó y un oscuro rubor cubrió sus mejillas. Era un bando ofreciendo una recompensa a cualquier información que condujera al arresto de un hombre de estatura mediana, entre los 30 y los 40 años, sombrero hongo achatado, levita negra y pantalones a cuadros. Su mejilla derecha estaba surcada por una cicatriz. Leyó el anuncio una y otra vez y se preguntó si el desgraciado llegaría a ser detenido y cómo se habría hecho aquella herida que lo marcaba. Quizá algún día su nombre se vería igualmente expuesto en las paredes de Londres. Quizás algún día se pondría también precio a su cabeza. La sola idea le estremeció de horror. Dio media vuelta y huyó en la noche. Apenas sabía hacia dónde iba. Recordaba confusamente que anduvo frente errante por un laberinto de casas sórdidas y empezaba a salir el sol cuando por fin se encontró en Piccadilly Circus. Al ir hacia su casa por Belgrave Square, se cruzó con los grandes carros que se dirigían hacia Covent Garden. Los carreteros, con sus blusas blancas, rostros bronceados y cabello rizado, asusaban a sus caballerías, restallando el látigo y hablándose a gritos. Sobre el lomo de un enorme caballo gris, el conductor del tronco cabalgaba un muchacho mofletudo con una ramita de flores amarillas en su deteriorado sombrero, riendo firmemente agarrado a las crines. Las grandes montañas de verdura contrastaban con el fondo nacarado del amanecer como los bloques de jade verde sobre los rosados pétalos de una rosa mágica. Lord Arthur se sintió vivamente impresionado, aunque sin saber por qué. Había algo en la delicada belleza del alba que se le antojaba patético y pensó en todas las auroras que nacen en brillante fascinación y decaen hacia la tempestad. Aquellos hombres rudos, con su grosero buen humor y su insolencia, qué extraño Londres estarían viendo, un Londres libre de los pecados nocturnos y del humo del día, una ciudad pálida y fantasmal, una desolada ciudad de sepulcros. Se preguntó qué pensarían de ella los carreteros y si sabrían algo de su esplendor y de su vergüenza, de sus coloridos y soberbios goces, de su hambre atroz y de todo cuanto brota y muere de la mañana a la noche. Probablemente no era para ellos sino un mercado
a donde iban a vender sus frutos. Allí se quedaban unas horas, dejando luego las calles silenciosas y las casas dormidas. Le gustó contemplarlos al pasar, por comunes que fueran, con sus zapatones de suela chaveteada y sus andares torpes, llevaban consigo algo de la Arcadia. Comprendió que habían vivido en contacto con la naturaleza y que de ésta habían asimilado la paz, y les envidió toda su ignorancia. Cuando llegó a Belgrave Square, el cielo era de un azul diluido y los pájaros empezaban a cantar en los jardines.